Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Es admirable la pedagogía de la Iglesia, que sabe perfectamente insistir en diferentes temas o en diferentes aspectos de la vida cristiana que nos ayudan a ir creciendo y madurando en nuestra amistad con Jesucristo y en lo que significa ser miembros activos de la Iglesia. Esto lo digo, por ejemplo, tanto del evangelista San Lucas en el capítulo 11 como en la carta a los Gálatas al comienzo del capítulo 5, respecto de lo que significa la fe. Por cierto que leyendo estas lecturas, que saboreando estos pasajes de la palabra de Dios, uno se da cuenta lo sabia que es la armonía interna que tiene la fe de la Iglesia. Y a mí me resulta personalmente incomprensible que una persona como Lutero no entendiera lo equivocada que era su visión tan pobre, tan sesgada, tan limitada, tan artificialmente recortada de la fe y de lo que significa, por tanto, la salvación en Cristo Jesús. Las palabras del apóstol San Pablo al comienzo del capítulo 5 de Gálatas no puede ser más elocuente. Dice él: para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Mirad, si algo ha pasado el día de nuestro bautismo, y si nos tomamos en serio la fe cristiana, que es la vida de los sacramentos, que es la escucha activa de la palabra de Dios, que es vivir la práctica del amor, si algo ha hecho ha sido hacernos hombres libres. El pecador es un esclavo y le dominan sus pasiones. Uno tiene que decidir quién es el jinete y quién es el caballo. Cuando la razón, cuando la voluntad tocada por la caridad y las demás virtudes teologales es la que gobierna nuestra vida, nosotros somos el jinete y el caballo son nuestras pasiones. Cuando nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, incluso cuando convertimos la fe en un sentimiento, el caballo se ha convertido en el jinete y el jinete en el caballo, y el que manda son nuestros sentimientos y nuestras pasiones. ¿En qué consiste la libertad? En recibir a Jesucristo, en dejarse liberar por Jesucristo. Hemos sido llamados a ser hombres y mujeres libres, no gente que se creen que van a alcanzar la salvación por cumplir los preceptos de la ley antigua. Y dice él con toda firmeza: por tanto, manteneos firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud de la ley, de las leyes, y la esclavitud de nuestras pasiones, del pecado. Y afirma con toda certeza: mirad lo que os digo yo, Pablo, si os circuncidáis, Cristo no os ha servido de nada. Recordad que este era el signo de la alianza. Había que circuncidarse a los varones para entrar en el reino de Dios, para entrar en el pueblo de la alianza, para entrar en la salvación. Y dice él, pero sí, la salvación no está en el órgano reproductor masculino. El que se circuncida, dice él, tiene el deber de observar la ley entera. Los que buscáis ser aceptados por Dios en virtud de la ley, habéis roto con Cristo, habéis caído fuera del ámbito de la gracia. Para nosotros la esperanza del perdón que aguardamos es obra del Espíritu, por medio de la fe, pues como cristianos da lo mismo estar circuncidado o no estarlo. Lo único que cuenta es una fe activa en la práctica del amor. Mirad, la fe no es un sentimiento, dice, es una fe activa. No es simplemente la aceptación de unas verdades o el cumplimiento de unas normas o unos ritos que afectan, pues eso, como digo, al órgano reproductor masculino. En eso no puede ser en lo que consiste entrar en el pueblo de la alianza. ¿Cómo me voy a adherir yo a Cristo por la circuncisión? Me adhiero a la salvación, me adhiero a Jesucristo cuando vivo una fe activa en la práctica del amor. Y por eso citaba antes a lo absurdo de Lutero. ¿Cómo que la fe sola salva, que las obras no sirven para nada? Es que no ha leído la carta a los Gálatas, que también es palabra de Dios. Una fe activa en la práctica del amor. Sin la práctica del amor no hay fe activa. Y la fe activa se tiene que poner por obras. Cuando muramos, la salvación no va a depender de si yo he creído mucho y he tenido este sentimiento de amor o de relación con Jesucristo o de aceptar a Jesús, como dicen las iglesias evangélicas, una cosa ridícula, como mi Salvador personal.
¿Qué es lo que te van a decir? Tuve hambre y me diste de comer. Eso es una fe activa en la práctica del amor. Estaba desnudo y me vestiste. Eso no es el sentimiento de la fe. Eso es una fe activa en la práctica del amor. Estaba en la cárcel, estaba enfermo. Viniste a verme, viniste a socorrerme. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con los más pequeños, mis hermanos. Entonces le dirá a los otros, iros al infierno, a la ajena, malditos de mí, lejos de mi Padre, porque tuve hambre y no me diste de comer. No, pero si yo creía en ti, si yo iba al templo. Es la famosa canción que a mucha gente le parece horrorosa y a mí me encanta. Con vosotros está y no le conocéis. Con vosotros está y pasa hambre. Con vosotros está y está desnudo. Con vosotros está y no le conocéis. A veces, muchas veces, ocupados en vuestros rezos. A veces, dando un rodeo por llegar temprano al templo. Con vosotros está y no lo conocéis. Fe activa en la práctica del amor. Y en el apóstol San Lucas, en el evangelista San Lucas, en el capítulo 11, nos dice que en aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le invitó a comer a su casa. ¿Os acordáis en Gálatas el absurdo de la circuncisión? Pues aquí tenéis cómo se exaspera a Jesucristo con las prácticas judías. Entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosáis de robos y maldades. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Dad limosna de lo de dentro y tendréis limpio todo. Mirad, la conversión del corazón no está en una serie de prácticas externas y en una serie de ritos, que puede ser lavarse las manos o lavar los platos o circuncidarse. A veces ponemos la religión en lugares completamente equivocados. Y creo que esta frase debería de ser el lema, la antífona, que deberíamos de llevarnos todos grabados en el corazón en la liturgia de este día. Fe activa en la práctica del amor. Deberíamos de escribirlo, deberíamos de copiarlo, deberíamos de llevarlo grabado en el corazón. ¿Cómo estoy viviendo la fe? Es una fe viva, es una fe activa. Es una fe que la alimento, que se nutre de la oración, de la palabra de Dios, de los sacramentos. Pero es una fe que pongo en juego cuando confío en Jesucristo, cuando me abandono a sus planes, cuando, aunque no tenga motivos para ello, sigo confiando en el Señor, como ese cántico que he citado tantas veces que me encanta de Habacuc, aunque el olivo olvide su aceituna o el huerto ya no dé cosechas. Mirad, yo seguiré esperando, yo seguiré confiando en el Señor, porque sé en quién he puesto mi confianza. La fe no se cacarea, la fe se testimonia. Y no es lo mismo cacarear la fe, que es lo que hacen los evangélicos en las iglesias, a grito pelado, como si el que está a tu lado está sordo y Dios estuviera doblemente sordo. Yo siempre que voy a esas reuniones, a veces les pasa incluso un poco a los pobres carismáticos, que dan tantos gritos, digo, pero ¿estará Dios sordo? ¿No se entera? ¿Estará tan lejos? Pues mirad, tenemos aquí una oportunidad buenísima para preguntarnos si es una fe alimentada, nutrida, practicada. Un aspecto importante de la fe para que sea activa en la práctica del amor es que la fe hay que conocerla. Y hay mucho analfabeto en la Iglesia de buena voluntad, que no sabe de nada. La cantidad de gente que discute de religión, que discute al Papa, que discute de encíclicas, que discute de lo que la Iglesia debería de enseñar o no enseñar, sobre todo, por supuesto, como siempre, en cosas de moral. Y tú dices, pero usted sabe algo, pero usted ha estudiado algo, usted ha abierto un libro de teología, usted se ha leído el catecismo. Y hay mucho analfabeto religioso que ni practica la fe ni la alimenta. Entonces, hay que conocer la fe, hay que estudiar la fe, hay que hincar los codos. Pero no se puede ir de analfabeto por la vida con buenos sentimientos. Por eso, pararos a pensar, si os interesa Jesucristo, si nos interesa Jesucristo, ¿qué hacemos por conocerle mejor? Muchos de vosotros tenéis cabecitas muy bien amuebladas, habéis estudiado, habéis terminado un bachillerato, habéis incluso hecho una carrera. ¿Por qué no estudias teología? ¿Por qué no aprendes teología? ¿Por qué no alimentas tu fe?
¿Cómo vas a vivir una fe activa si no tienes ni la menor idea de lo que enseña la Iglesia, ni sobre doctrina social, ni sobre bioética, ni sobre teología espiritual, ni sobre teología sacramental? Pero sí hay montones de personas que no tienen ni la menor idea quién es Jesucristo, ni qué es la unión hipostática, ni si el alma de Cristo se separó de su divinidad en el sepulcro. Hay mucha gente que no sabe ni en qué consiste, qué es la resurrección. Hay mucha gente que no sabe, no tiene ni idea ni lo que es la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. ¿Cómo la Santa Misa va a ser el centro de mi vida si no sé nada? Pregúntale a un católico de a pie qué significan las vestiduras que se pone un sacerdote. Pregúntale a un cristiano normalito que va por la vida de creyente, pregúntale que te explique las diferentes partes de la misa. A ver si te sabe explicar por qué nos ponemos de pie, por qué nos ponemos de rodillas, qué significa la estola, qué significan los ritos. Pregúntale por qué el sacerdote se lava las manos antes de la consagración, qué palabras dice. Vamos a misa como papagayos, somos como loros, como pericos, como espectadores de una telenovela y no tenemos ni idea de lo que está pasando. Pero es que ni siquiera nos ha dado curiosidad. Oye, ¿por qué el sacerdote hará esto? ¿Por qué pone una gota de agua en el cáliz? ¿Por qué después pone una partícula del cuerpo de Cristo en la sangre de Cristo? ¿Por qué lo eleva? ¿Qué significan las palabras de los ritos? ¿Por qué extiende las manos sobre las ofrendas? ¿Qué es la epíclesis? ¿Qué es una anáfora? No sabemos lo que es una plegaria eucarística. Si no conocemos nuestra fe, ¿cómo podemos vivir una fe activa? Y si no tenemos una fe activa, ¿cómo podemos adherirnos a Cristo por la práctica del amor? Qué maravillas estas palabras del apóstol. Y qué corrección tan dura la de Jesús a este fariseo. Vosotros hipócritas, limpiáis la copa por fuera y la tenéis sucia por dentro. Obviamente se refiere al corazón. Que nuestro corazón esté lleno de una fe viva y una fe activa en la práctica del amor.